Hola amigos, antes de empezar quisiera comentarles que algunos nuevos cambios en YouTube pueden hacer que no les lleguen todas las notificaciones del canal. Para evitar esto, lo único que deben hacer es darle clic a la campanita y seleccionar la casilla de todas las notificaciones, guardar y listo. Si tienes dudas sobre tu configuración, solo da clic a la campanita y checa que esté así, para que no te pierdas ningún contenido, porque además de los videos, pronto tendremos nuevos ejercicios en el blog. Un tema que se ha vuelto bastante popular entre los tópicos de misterio, ciencia ficción y lo sobrenatural es si vivimos en una realidad virtual, en un mundo simulado o en un simple sueño. En todo este tipo de videos hay un elemento en común, y ese es que el mundo que tú y yo solemos pensar que es real, no lo es. Puede ser un simple sueño o un plan maquiavélico para mantenernos sedados a todos, pero siempre coincide en que no es real este mundo. Y una forma de explicar, pero sobre todo justificar este argumento, suele ser el mito de la caverna de Platón y los cerebros en una cubeta. Si quieren que hablemos del mito de la caverna, en un futuro video podemos hacerlo, pero nuestro tema del día de hoy será ese otro concepto, porque es el que más se ha confundido de los dos. Y es que, aunque muchos piensen que cerebros en una cubeta es un argumento, una forma de explicar que podemos ser una conciencia aislada de un mundo material, de hecho, es todo lo contrario. La realidad no es un tema nuevo, y aunque hoy veamos muchos videos y escuchemos a mucha gente, incluso algunas muy inteligentes, hablando sobre si la realidad es, valga la redundancia, real o no, la verdad es que, aunque sea uno de los temas del momento en YouTube, esto es algo que la humanidad se ha planteado por milenios. Por eso, no está de más agarrar un libro de vez en cuando. Y antes de que la ciencia se preguntara siquiera sobre esto, o que la ciencia fuera siquiera ciencia, hubo dos grandes pilares de la humanidad que lo hicieron, la religión y la filosofía. Un mundo más allá de este es una forma de transgredir la concepción de la realidad, pero otro más transgresor es ver a este mundo como una mera ilusión, el reflejo de otro superior, conceptual, no después de este, sino a otro nivel de este. Y aunque hay muchos filósofos que tratan este tema, como el ya citado Platón, Descartes con su hipótesis del genio maligno, o más actuales como Schopenhauer, nos detendremos en Jonathan Dempsey y Hilary Putnam, el primero que plantea el argumento de cerebros en una cubeta en su libro, Introducción a la epistemología contemporánea, y el segundo, que responde a esto y populariza la idea en su texto, Razón, Verdad e Historia. Para que, en lugar de solo especular, vayamos directo a su fuente. Porque aunque lo hemos estado oyendo en varios videos, por desgracia, hasta ahora, casi todos hablan de ello erróneamente. Desde luego que es bueno apoyarse en argumentos sólidos y tener de sustento a grandes filósofos cuando uno se plantea temas profundos, pero cuando solo usas algunas ideas de manera superficial, bueno, no solo confundes a los demás, sino que desperdicias el conocimiento real que hay detrás de esa idea. Pero al grano, ¿de qué va Cerebros en una cubeta? El argumento es, resumiendo, si fueras un cerebro aislado del mundo, recibiendo estímulos que simulan un mundo externo, ¿podrías darte cuenta de ello? Esta pregunta es un poco tramposa y podríamos abordarla buscando argumentos en contra, pero en lugar de intentar negarlo, vamos a refutarlo por medio de un supuesto que se autorrefuta, es decir, cuya verdad implica su propia falsedad. Un ejemplo muy sencillo de esto es decir, no existo, que se refuta a sí mismo, pues quien lo dice, sí existe. Vayamos a la hipótesis. Somos un cerebro que ha sido privado de su cuerpo, puesto en alguna cápsula o cubeta donde está contenido, y es alimentado por alguna computadora, la cual a su vez recrea un mundo virtual para nosotros, para que de forma absolutamente maligna pensemos que estamos en un mundo real. Pero, ¿realmente podría pensar una máquina al grado de poder simular un mundo? Existe algo denominado el test de Turing, que busca responder a la pregunta de si una máquina puede ser consciente. Este test determina que si una máquina es capaz de
sostener una conversación con una persona sin que ésta note que no es otra persona, entonces la máquina es consciente, porque sabe interpretar y responder a un mundo externo. El problema radica en que para que esto ocurra tiene que haber una referencia a algo real, y precisamente si todo es una simulación y no hay un mundo real como tal, a cual referirnos, entonces no se puede referir a nada, y todo lo que expresaría y representaría serían incoherencias, una falta de sentido absoluto. Pero bueno, imaginemos que la máquina sí existe en un mundo real, y solo nosotros somos los únicos dentro de un engaño virtual, mientras el resto de personas viven normalmente. Si la máquina, donde ha sido puesto nuestro cerebro, carece de órganos sensoriales, no hace un uso referencial de su entorno, por ende, no reconocerá lo que le rodea y lo que representa no alude a nada. Pero, aunque tenga ciertos medios para observar a su entorno, una máquina puede ser programada, pero carece de un lenguaje de entrada y uno de salida de la información que recibe, que le permita dotar de significado a lo que le rodea, y por ende no puede dar cuenta de ese mundo externo. No hay una intencionalidad en su percepción. Para la máquina, una cosa es azul como la otra roja, solo de manera nominal, para proporcionarles una clasificación, pero no hay una intencionalidad que le llene de contenido a lo que expresa, lo que equivale a que no existe una referencia real a nada. Incluso si hay un operador de esta supuesta máquina, al ser el artefacto el que establece la representación, esta carecerá de toda referencia y seguirá igual de vacía. Pero, si todo esto es una simulación, ni siquiera habría referencia alguna a representar. Precisamente, el problema es que cuando un cerebro en una cubeta piensa, su pensamiento no se refiere a nada real. De hecho, a nada. El cerebro no se equivoca al pensar, opera correctamente, pero no puede establecer una conexión con nada real. Es decir, no podríamos identificar qué percibimos. A lo que llamamos cubetas podría ser un perro o una manzana, porque no existe una conexión con nada real, ninguna referencia. He ahí el problema. Ser un cerebro en una cubeta supone que hay una cubeta, recipiente, contenedor, etc., real, donde estamos contenidos. Pero la misma falta de conexión con lo externo, que presupone que estamos en esa condición, impide esta conexión necesaria. Nuestro confinamiento a esta cubeta, lo que anula lógicamente esta posibilidad. Si somos cerebros en una cubeta, no es posible ninguna conexión referencial sobre la cual pensar que somos cerebros en una cubeta. Se contradice al afirmarse, y por ende no podemos ser cerebros en una cubeta. Hay cierto límite sobre lo que se puede pensar. Ese límite está condicionado por el referente que tengamos sobre lo que estamos pensando, y no se puede simplemente rellenar con imaginación o mágicamente. Pero si no crees que esto sea cierto, dime, ¿acaso tú puedes pensar un nuevo color? La idea detrás de este planteamiento es sencilla, llevar al absurdo esta afirmación. Es decir, si damos una serie de argumentos para pensar que existe la posibilidad de que seamos cerebros en una cubeta, al momento de afirmar estos, se contradicen. Y por ende, no podemos ser cerebros flotando en algún recipiente. Pero recapitulemos un poco los puntos que señalamos para hacerlo más claro. No podemos ser cerebros en una cubeta porque, primero, no hay una máquina consciente que pueda recrear un mundo con significado y no solo forma sin contenido. Porque una representación virtual de un mundo implica cierta intencionalidad en sus objetos, si no, solo es un sinsentido, donde se denomina árbol a un perro y se le dota de cualidades de gato, de la forma más arbitraria. Pero sobre todo porque, siendo un cerebro en una cubeta, nuestro pensamiento no se referiría a nada. Porque afirmar que somos cerebros en una cubeta es un supuesto que se autorrefuta al afirmarse. Si fuéramos cerebros en una cubeta, no podríamos pensar que somos cerebros en una cubeta, porque no habría ninguna conexión referencial sobre la cual pensar eso. Ahora bien, esto tampoco anula por completo la posibilidad física de que nuestra realidad no sea lo que pensamos que es. Pero, y eso es muy importante dejarlo claro, sí lo hace conceptualmente imposible, ilógico, absurdo, porque bajo esta premisa se ignoran
las precondiciones del pensar acerca de algo. Así de fácil. Dicho de otro modo, conceptualmente hablando, preguntarnos si somos cerebros en una cubeta es una pregunta absurda en sí misma. Claro, como un ejercicio mental no está mal pensarlo, pero hay que entender que es únicamente eso. Así que ya sabes, la próxima vez que veas en algún video que somos cerebros en una cubeta, para referirse a que el mundo que vivimos es falso, una simple simulación. Bueno, solo recomiéndales este video. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.